Sin duda el miedo es una de las pasiones tristes más intensas que existen. A mí me gusta mucho una cita de Max Haupt que dice que lo contrario del miedo no es el valor, sino la solidaridad. El miedo es un mecanismo de supervivencia que es necesario y que normalmente lo que hace es informarnos sobre algún tipo de peligro y motivar una acción, una respuesta que solvente esa situación. Entonces es muy importante tener en cuenta si aquello que nos está informando, aquello de lo que nos está informando el miedo es real o es fruto de algún tipo de distorsión, y también si el tipo de reacciones que estamos realizando están adecuadas, están bien proporcionadas a la información. Distinguir un miedo normal de un miedo patológico, o digámoslo así, de un miedo adaptativo, de un miedo distorsionado con el objetivo de dominar, yo creo que lo mejor sería adoptar el criterio spinoziano de ver si ese miedo aumenta o disminuye la vida, aumenta o disminuye la potencia, básicamente. Y esto lo podemos ver en 4 niveles. Primero podemos preguntarnos si aumenta nuestra capacidad de conocimiento. Si es un miedo que está distorsionando nuestra visión del mundo, que está exagerando lo que hay y por lo tanto está provocando algún tipo de ignorancia, o no, es un miedo que realmente nos está informando de un peligro que está ahí. Después, a nivel de la ontología, esto es de nuestra inscripción en la realidad, podemos preguntarnos si el miedo realmente nos está ayudando a inscribirnos mejor en la realidad, diciendo, cuidado, hay este peligro, pero si lo tienes en cuenta podrás desplegarte mejor en la realidad, o no, si es un miedo que lo que hace realmente es encerrarnos, apartarnos y no está facilitando esa inscripción, esa apertura. En tercer lugar, en el ámbito de la ética, tenemos que ver si este miedo realmente está aumentando, digámoslo así, nuestra felicidad. Nos está avisando de unos peligros para que encontremos la vía de desarrollar nuestra libertad, nuestra serenidad, nuestra potencia o nuestro placer, por ejemplo. Y finalmente, a nivel político, es muy importante ver si ese miedo lo que hace es generar mayores distorsiones, mayores problemas y sobre todo una mayor sumisión a aquellos que nos prometen una protección, y no si lo que hace es realmente avisarnos de unos peligros para lograr una mayor cohesión social y un desarrollo de las libertades. Es muy habitual como mecanismo de dominio, primero, la distorsión de nuestra visión de las amenazas, segundo, una apropiación de la potencia de la persona o del grupo al que se ha asustado, y en tercer lugar también una redirección de su odio, puesto que el miedo siempre se suele traducir en odio, odiamos aquello que nos amenaza, y una redirección hacia algún tipo de persona o grupo que distraiga o que de algún modo nos permita ocultar que estamos realizando esa manipulación. Entonces, distracción, captura y redirección. Yo creo que uno de los antídotos, por así decirlo, que existen contra el miedo es la acción. Porque la acción, de algún modo, alimenta nuestra sensación de que podemos hacer cosas, nuestra sensación de potencia. Entonces, si el miedo es aquello que nos produce impotencia, y de hecho el miedo nos paraliza, decimos, y no solo nos paraliza a nivel corporal, sino también a nivel existencial, aquel que se encierra en su casa, que dice que no va a tal sitio porque le da pereza o porque la gente es aburrida, en verdad está disfrazando, son los múltiples disfraces del miedo para quedar cada vez más encerrados, ¿no? Entonces, si el miedo lo que hace es aumentar nuestra sensación de potencia, la acción lo que hace es aumentar nuestra sensación de que podemos realmente hacer cosas. La acción es una forma de conocimiento. Cuando actuamos, conocemos nuestros límites, conocemos cómo está hecho el mundo, chocamos con sus resistencias, vemos hasta qué punto podemos sobrepasarlas.
antes de hablar directamente del miedo al otro y encarnar el otro en algún tipo de grupo humano, creo que tendríamos que pensar bien en qué consiste este miedo a la realidad y por qué lo tenemos. La realidad es un límite que nos duele, con sus cambios, con sus mezclas, con sus imperfecciones, ajenas y propias, pero esa realidad, además de un límite, es una condición de posibilidad. Gracias a ella existimos. Las pasiones alegres son esenciales para luchar contra el miedo. De hecho, Spinoza consideraba que contra las pasiones tristes uno no puede luchar de forma frontal. Lo que puede hacer es intentar sustituirlas por la pasión alegre correspondiente. Si uno siente envidia y la envidia reduce nuestra potencia, pues ¿por qué? Porque nos hace sentir indignos, incapaces de llegar a lo mismo que la persona que envidiamos, pues lo único que podemos hacer es sustituir esa envidia por la admiración. ¿Por qué? Porque la admiración nos hace sentir que sí podemos imitar eso, que sí que podemos aprender eso, y eso produce una sensación alegre de aumento de potencia, ¿no? Pues con el miedo sucede algo semejante. Contra el miedo no podemos luchar frontalmente, sino que debemos intentar sustituirlo por alguna pasión alegre equivalente. Y entonces la curiosidad eclipsa el miedo. También podría ser el amor. El amor puede eclipsar el miedo, pero también está el sentimiento de justicia, la solidaridad. Es decir, hay muchísimos, digámoslo así, pasiones o afectos alegres que pueden vencer al miedo, ya sea uno contra uno o todos ellos juntos contra el miedo. Así que, sin duda, el miedo es una de las pasiones tristes más intensas que existen. Y seguramente esto está bien que sea así, porque el miedo es el mecanismo de supervivencia. Tiene que ponerse en juego cada vez que nuestra vida está en peligro. Pero también hay unas pasiones alegres que son igualmente poderosas y que pueden sustituirlo o completar ese miedo cuando se vuelve un miedo patológico. Quizás sería bueno hacer una especie de cartografía del miedo y tener en cuenta que los miedos varían según la época vital. Es decir, el niño no tiene miedo a las mismas cosas que el adolescente. El niño tiene miedo a los monstruos, el adolescente tiene miedo a quedarse marginado, estar solo, no encontrarse, el adulto tiene miedo a no encontrar trabajo, perder el que tiene, no pagar facturas, el anciano ya tiene miedo a otras cosas. Los miedos van cambiando a lo largo de la vida. Los miedos también van cambiando a lo largo de las épocas históricas. Es decir, no tenemos miedo a las mismas cosas que en la Edad Media. También los miedos cambian según las culturas. Hay culturas en las cuales, bueno, hay determinados elementos que son tan importantes que pueden impregnar de miedo toda su existencia, y en otras, pues, otros elementos diferentes. Y a su vez hay diferencias de carácter individual. Es decir, hay personas más sensibles a un tipo de miedo y otras a otro tipo de miedo. O sea que la fórmula de aquello a lo que tememos es muy compleja y es muy variable según los individuos y los conjuntos y los colectivos, ¿no? Primero que aprendiesen mucho, que intenten conocer la realidad, porque, como dice un proverbio ruso, el miedo tiene los ojos grandes y exagera, deforma, inventa, incluso alucina. Entonces, cuanto mejor conozcamos la realidad, pues más difícil será que el miedo pueda engañarnos con todo este tipo de distorsiones. También les recomendaría que hiciesen cosas, básicamente que actuasen, precisamente porque la acción les dará la sensación de que pueden hacer cosas. Creo que es Emily Dickinson que dice que los pájaros pueden volar porque creen que pueden volar, ¿no? Esa confianza en poder hacer las cosas en verdad es una condición de posibilidad, de la misma potencia. Entonces les diría que hiciesen cosas. En tercer lugar, también les recomendaría que hiciesen un análisis sobre cuáles son sus deseos, porque hay un problema, y es que nuestros deseos han sido, no diré hackeados, porque parecería que esto es un problema exclusivo de nuestra época, cuando es a lo largo de toda la historia, los deseamos de forma equivocada. Entonces les diría que no deseen aquellos falsos valores de
del éxito económico, social, de la seguridad, sino que deseen realmente los valores que valen la pena, como es la libertad, como es la justicia, como es el conocimiento. Yo creo que ese deseo es el que puede vencer al miedo. Y finalmente les diría que se organicen, que hagan cosas, pero que las hagan juntos. No importa qué cosas, porque la política es como, es como la guinda, es como la flor, pero la planta tiene que ser la pura organización social. Entonces yo creo que les daría estos 4 consejos: que intenten conocer, que intenten actuar, que intenten conocer sus deseos y afinarlos bien, y finalmente que se organicen en cualquier dirección.